Muy buenas tardes, queridos espectadores. Me presento, yo soy el arquitecto Luis Gabriel López Romero y hoy tenemos de visita a la arquitecta Sofía Pacheco Ricardes. Sofía, si te gustaría decir unas palabras. Pues muy buenas tardes y es un gusto estar en esta entrevista. Sofía ha sido una experta en cuanto a la sismoresistencia y tiene 5 años de experiencia en el ámbito, por ende vamos a hacerle algunas preguntas para que nos comparta un cachito de su gran conocimiento. Sofía, ¿te gustaría formar parte de esta entrevista? Sí, claro que sí. Dale, muchas gracias. Comenzamos. La primera pregunta, Sofía. ¿Qué es un terremoto? Ok. Para entender acerca de lo de la sismoresistencia, vamos a primero, como bien tú me preguntas, a entender qué es un terremoto, ¿no? Una vivienda sismorresistente. Pues básicamente un terremoto, como nosotros lo conocemos, ¿no? Es una vibración o movimiento ondulatorio del suelo. Esta se presenta en lo que es la liberación de la energía sísmica debido a ciertas tensiones o presiones que ocurren en su interior. Los sismos o terremotos pueden causar grandes desastres, en especial donde no se han tomado medidas preventivas. Esto es algún punto muy importante, ¿no? Eh, Relacionadas con la sismoresistencia de lo que son las edificaciones, podemos decir que los terremotos son fenómenos naturales que se presentan por el movimiento de las placas tectónicas, o también lo podemos decir como que son las fallas geológicas que existen en lo que es la corteza terrestre. Y esto también produce lo que es la actividad volcánica, que igual es un proceso por el cual puede ocurrir o pueden comenzar un sismo. No sé Vale, si vale. contesté a tu pregunta. Sí, Si quedó claro. más que respondida. Vamos a pasar a la siguiente. Y hablando de lo que nos decías del movimiento del terremoto, la siguiente pregunta es, ¿qué es una amenaza sísmica? Ok. Cuando existe la posibilidad de que se presenten sismos de cierta variedad en un lugar y en un tiempo determinado, a esto le vamos a determinar o se le puede decir que existe una amenaza sísmica. El peligro o la amenaza sísmica va a variar, depende el lugar, ¿no? No va a ser no se va a sentir de la misma intensidad. ¿Esto por qué? Pues porque hay zonas que tienen mayor amenaza sísmica, es decir, zonas o lugares donde se presentan sismos con mayor frecuencia y con mayor intensidad. ¿Qué lo va a determinar? Como bien lo dice, la zona donde está ubicada y como ya les había yo mencionado antes, ¿no? Si están cerca o no de lo que son las placas tectónicas, de algún volcán o algo así. Vale, vale. Y la siguiente es, ¿qué es la mampostería confinada y cuál es la relación que tiene esta con la sismoresistencia? Ok. La mampostería confinada es un sistema de construcción donde los muros se construyen antes de fundir lo que son las columnas y las vigas. Eh, es como que un proceso de amarre. Las columnas hacen esta función dentro de lo que son los muros. Y lo podemos como que diferenciar en que la mampostería confinada nos habla de muros fuertes y no columnas fuertes, sino columnas débiles como ya mencioné, los que va a soportar como que esta carga van a ser los muros. El hormigón armado funciona como una cadena alrededor de lo que es la mampostería e impide que los muros se caigan durante un sismo. En la técnica de la mampostería confinada, el hormigón se llama, a esto que ya mencioné se le podría llamar de otra manera como columnas de amarre o vigas de amarre. Muy bien, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿a qué se refiere?
Una vivienda resistente al sismo. O tomar un punto muy importante y retomando la pregunta anterior, igual tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Cuando hablábamos debe estar completamente confinada en elementos verticales y horizontales. Es decir, no va a funcionar si solo tengo confinamiento en la zona vertical o en la zona horizontal, sino que trabaja en función con las dos, ¿no? Y una vivienda sismoresistente, es decir, que todas las paredes y los vanos deben de estar bien confinados. Para esto asegure la estabilidad durante un terremoto. Vale. Y la siguiente pregunta es, ¿elementos de confinamiento y bandas sísmicas y refuerzos de los vanos son los sismos? ¿Son lo mismo, Son los perdón? mismos. No, definitivamente no. Vamos a tratar de diferenciarlas. Sí tienen que ver, entran dentro de este tema, pero se pueden como que confundir, ¿no? Un elemento confinado, estamos hablando que son las columnas de amarre y las vigas de amarre. Esos van a ser nuestros elementos confinados. Ahora, ¿qué van a ser nuestras bandas sísmicas y refuerzos de vanos, por así decirlo? Son estas bandas horizontales y verticales. Nosotros las podemos conocer como cerramientos que existen en las ventanas, en las puertas o mayormente en los vanos, ¿no? Que van a darle esta estabilidad a esos vanos durante un sismo. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué nos puede decir acerca de cómo se debe de ser la configuración de una vivienda? Ok, primer paso, ¿no? Y aquí vamos a empezar a hablar acerca de los principios básicos de lo que es la sismoresistencia. Para empezar, tenemos la proporción. Es decir, que el largo no sea mayor que 3 veces su ancho. Ese es uno como que de los puntos básicos que nosotros debemos saber respecto a eso. Y en cada fachada debe haber al menos una pared sin huecos, que también lo vamos a conocer o se conoce en la sismoresistencia como muro de corte. No hay que permitir o no se permiten muros, vanos, perdón, disculpa, demasiado grandes o muros intermedios que no tengan ni siquiera un apoyo o que no estén reforzados. Muy bien, Sofía. La siguiente es, y de hecho igual tengo una duda acerca de esto, es que ¿cómo funcionan los muros de corte? Ok. Se llama muro de corte a una pared que no tiene huecos, por así decirlo, o que contenga huecos pequeños. Y esto debe de estar fuera de las líneas diagonales de lo que es el muro. En un muro sin huecos es un muro de corte resistente a terremotos. Entonces, un hueco demasiado grande no es un muro de corte, lo que por consiguiente no es un muro que nos vaya a resistir un sismo. Un hueco pequeño que esté fuera de las líneas diagonales, perdón, es decir, tengo mi muro y como que imaginariamente trazo mis líneas diagonales. Si fuera de esas líneas encuentro algún pequeño hueco y que esté fuera o sea, que no atraviese la línea, entonces podemos decir que es un muro de corte. Muy bien. Y la siguiente pregunta es, en cuanto a la forma, ¿cómo tiene que ser? Ok, en cuanto a la forma, siempre se aconseja, más bien, se debe de hacerse de una manera simple, es decir, que las formas siempre nos van a resistir siempre y cuando esta sea simple y no sea tan compleja. ¿Por qué? Porque una forma compleja es débil y por su nombre lo dice, con mayor frecuencia, pues va a tender a romperse o a derrumbarse o algo así, ¿no? Entonces, la forma siempre debe ser simple, evitar hacer diferentes geometrías, ¿no? En cuanto a lo que es la forma del edificio, para que esta pues sea una vivienda sismo resistente. Ok, Sofía.
Vamos con la antepenúltima pregunta, perdón, y dice, ¿las estructuras sismorresistentes se basan en la continuidad de sus muros? Sí, claro que sí. Pues como nosotros sabemos, ¿no? Cuando hacemos una edificación, cuando se realiza una edificación, una estructura, se plantea, ¿no? Mucho antes de la sismoresistencia, es algo como que muy importante en el ámbito de la construcción, ¿no? Que donde vayan o se coloquen nuestros muros, procuremos que si va a haber un segundo piso, tercer piso, cuarto piso, N pisos en la edificación, estos muros sean continuos, sobre todo de manera vertical, ¿no? Es decir, que si yo tengo una planta baja, voy a construir mi segunda planta en verificar que los muros que vayan en esa segunda planta o en la primera o en el primer nivel sean continuos a los que ya puse abajo. Porque si pongo muros desfasados de lo que es el soporte de abajo, pues ahí básicamente pues ya se pierde lo que es la transmisión de las cargas que vayan directamente a la cimentación, no hay un apoyo en sí de ese muro, prácticamente va a quedar sobre la losa y por ende pues no va a ser no van a ser muros factibles para el momento de cuando haya un sismo, algún movimiento de lo que es el suelo y pues va a tender a caerse, ¿no? Entonces, lo básico que también forma parte de los principios de lo que es la sismoresistencia, es que los muros pues sean continuos o deben de ser continuos, mejor dicho. Igual que no existan estas paredes o estas losas en voladizo, porque prácticamente, como ya mencioné, si en el primer ejemplo que les di, este muro no está encima de otro muro, pero está encima de la losa y luego, pero está dentro de la edificación, es peligroso. Imagínense o imagínate, ¿no? Que estuviera en voladizo, o sea, que no hubiese nada por debajo. Entonces, esto también es algo que no se debe de hacer en una edificación sismo resistente. Eh, Sí, No sé, ¿quedó claro? ¿Hay alguna sí, sí, otra duda? sí, para transferir las cargas Así de una es. forma muy homogénea. Ok, Sof. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿la zona donde se realizarán las estructuras interviene? Sí, claro que sí. Ese es otro punto muy importante, ¿no? Aquí ya vamos a empezar acerca del principio que nos dice suelo estable. ¿Qué es un suelo estable o cómo podemos definir esta parte, ¿no? Mantener siempre una buena distancia en lo que es el límite del relleno, en este caso si hay relleno dentro del terreno. En la zona o en México existen sitios donde el suelo es muy blando. Hay en otras ocasiones, como aquí en Yucatán, donde yo resido, que pues encontramos un suelo más estable porque tenemos laja, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros decidimos construir viviendas sismo resistentes, primero hay que hacer el estudio del suelo, ¿no? Para conocer estas propiedades, ¿no? Y en dado caso de que sea así, que sea un suelo blando, tener de la consideración de hacer una buena cimentación y un refuerzo en la cimentación para que pueda resistir. Eh, no se debe de construir sobre rellenos, eso es descartado. No construir sobre lo que son rellenos ya sea de basura o tierra agrícola porque no es un suelo estable para una construcción. Nos dice igual que no debemos de construir columnas, no debemos construir sobre muros, postes o pilares. Es decir, que la edificación esté completamente sentada en el suelo, en la cimentación del piso, y no, por ejemplo, que tengamos ya sea columnas o postes o pilares y sobre de eso vaya la edificación. Entonces, eso no está permitido, no se debe de hacer para que nuestra vivienda sea sismo resistente. Otra cosa principal acerca de lo que es el suelo es no construir cerca de lo que son los barrancos, porque efectivamente corremos el riesgo, ¿no? De que este se desborde y pues la edificación se venga para abajo en lo que es un sismo.
y no construir igual cerca de estas zonas, ¿no? Cerca de zonas que nosotros sepamos que se pueden derrumbar. Entendido. Ok. Entonces, nos acabas de explicar que el terreno tiene un factor muy importante, ¿no? Sí, Y este de es un punto principal, ¿no? Habrían como que muchísimos temas más de qué hablar acerca de lo que es la sismoresistencia. Es un tema muy amplio, ¿no? En cuestión de cómo debe de ser la configuración eh, de estas viviendas, ¿no? y Entonces, a grandes rasgos, no sé si tengas alguna otra duda referente al tema, si quieres sí, opinar algo. sí, tengo una última duda. ¿Cómo se selecciona este tipo de terrenos? O sea, ¿cómo sé cuál es el terreno adecuado para tener una cimentación y el otro para no requerir cimentación? Esto de manera, mm, no tan literal, ya que pues todo tipo de casa pues, requiere, aunque sea mínimo, una cimentación. Entonces, no sé si nos podías ayudar diciéndonos, cuál es la selección correcta del terreno y qué expectativas debe tener este. Sí, principalmente, bueno, las construcciones sismorresistentes se realizan mayormente en zonas propensas a sismos. Para esto ya existen, como hemos a lo largo de la historia han habido diferentes sismos, pues ya existen cálculos, ya existen estudios, ya existen pruebas que se le hacen al suelo y todo para determinar qué suelo es viable y qué suelo no, para así nosotros prever el hecho de una construcción ahí. Y igual, pues como te digo, como que esto va avanzando, ¿no? O sea, nosotros, esto es como que de lo que yo te comenté es de manera como que general en cuestión de que pues realmente no podemos prever la magnitud del sismo y qué tan dañino puede ser a la construcción, aunque nosotros tengamos en cuenta estos parámetros que ya mencioné, ¿no? Esto es lo que ya conocemos acerca de la sismoresistencia, dado a las situaciones que han pasado de sismos. Entonces, contestando a tu pregunta, pues básicamente es el conocer el tipo de suelo, como ya había mencionado, si es un suelo blando, y adecuar entonces, si aún así el suelo donde yo voy a construir no cuenta con las características y las propiedades necesarias para tener una cimentación o, perdón, una edificación sismorresistente, entonces nuestro trabajo sería adecuar el suelo y en este caso, pues hacer como que el refuerzo pertinente a lo que es la cimentación para que ésta pueda resistir. Y mayormente, pues ahorita se están utilizando lo que son los resortes, que igual ayudan al edificio en la parte de la cimentación a soportar, claro, estos movimientos y que pues en su mayor caso se busca que el edificio no sufra ningún tipo de daño, pero si no es así, al menos que este tenga el menor daño posible, por así decirlo. Ok, Sofi. Muchas gracias por tu participación del día de hoy. Al igual que toda la audiencia que nos está escuchando, agradecemos igual parte de su tiempo. Y no sé, Sofi, si tienes unas últimas palabras para despedirte. Sí, no nada más como que para recordar, ¿no? Igual otro punto muy importante que se me olvidó mencionar, que está dentro de este tema, es acerca de los materiales. Recordemos que siempre hay que construir con los materiales adecuados, con la calidad de materiales necesarios, ¿no? Igual a que, pues como proceso constructivo, contar con todas las herramientas para la construcción, así como también con los equipos de seguridad necesarios para realizarlo. Y pues nada, agradezco mucho haber poder compartir un poco de la experiencia que tengo acerca de estos temas. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Sofi. Cuando quieras, eres bienvenida. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.